Dios de la gloria, yo sé que esta palabra la conocemos, pero Dios nos quiere hablar, ¿amén? Porque a veces nosotros nos olvidamos al Dios que servimos. Josué capítulo 1. Y cuando Josué tiene que tomar el lugar de Moisés, se le habrá venido el mundo abajo, por toda la responsabilidad que tenía que tomar. No solo la responsabilidad, sino como Dios había actuado con Moisés. Y yo creo que, humanamente hablando, habrán tenido miedo, ¿no? Habrán tenido temores, habrán tenido dificultades también. Y aún así, quizás hasta que habrá que ir a salir corriendo, no querría saber nada. Pero cuando Dios le habla a Josué, entendemos que no solo le habla a los Josué, sino a todos nosotros. Amén. Y vamos a leer la palabra en Josué, primera Josué del 5 en adelante. Y la leemos en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y la iglesia dice: Amén. Dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Amén. Cierra tus ojos ahí, vamos a ver un instante. Padre, a ti sea la gloria y la honra, Padre mío, por los siglos de los siglos, Padre Santo. Te pedimos que en este momento tomes el dominio y control, Padre mío, de este altar, Padre Santo. Que seas tú hablando en nuestras vidas, que sea tu Espíritu Santo ministrando en nuestras mentes, en nuestro corazón, Padre mío. Que tu Espíritu Santo, Padre mío, haga florecer, Señor, la palabra, haga florecer, Padre mío, nuestras vidas, Padre mío, con palabras, Señor, que nos permitan avanzar, seguir, Señor, seguirte a ti, seguir al blanco que es Cristo Jesús, Padre Santo. Por eso te bendecimos y te glorificamos, Padre, porque tú eres un buen Padre, porque tú siempre llegas a tiempo, tú no te tardas, Padre mío, sino que llega el momento justo. Por eso te bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Como le iba diciendo, Josué tuvo que suplantar, tomar el lugar que tenía Moisés. Y seguramente tendría miedo, temores, como cualquiera de nosotros cuando le dice hay que hacer una tarea o algo. Pero lo primero que el padre le dice, una promesa. Lo primero que le dijo: despreocúpate porque no te voy a abandonar. Siempre voy a estar contigo. Y lo mismo nos dice a nosotros: despreocupemos porque Él siempre va a estar con nosotros. Jesús les dijo que Él iba a estar con nosotros hasta el fin de los tiempos, hasta los últimos días, hasta el final. Él siempre va a estar con nosotros. Es la promesa que le hizo primeramente a Moisés, a Josué. Pero después empieza a aclararle y le dice que nadie le va a poder hacer frente en todos los días de tu vida. A ver, aquí hay que entender algo. A usted y a mí nadie nos va a poder hacer frente, porque Dios está con nosotros. ¿Ven? Amén. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Lo que no significa que tengamos problemas, situaciones, ¿sí?, aflicciones, como Jesús dijo, porque dije que ahí vamos a tener en este mundo. Pero el tema es que no nos van a poder hacer frente. El tema es que si nosotros, como le dijo a Josué, de día y de noche medita sobre la palabra, medita sobre lo que Moisés le mandó, la palabra de Dios, nosotros como hijos de Dios tendríamos que meditarla de día y noche. ¿Qué significa cuando Dios dice medita de día y noche? En todo momento y a toda hora. Tú tienes que tener la palabra incorporada. Tú tienes que poner la palabra en tu mente y en tu corazón. Hablábamos ayer con los jóvenes que en palabra de Dios decía que en los últimos tiempos Él pondrá sus estatutos y sus leyes en nuestro corazón.
O sea que por eso muchas veces cuando nosotros queremos hacer lo malo o nos vamos inclinando hacia lo malo, una vocecita interna dice, no lo hagas, no lo hagas. Ahora, de ahí que nosotros le hagamos caso, eso es eso. Pero hemos tenido situaciones donde aún no conocíamos la palabra de Dios y que al inclinarnos hacia lo malo había algo que nos detenía. Y eso era el Espíritu Santo, y eso era porque Dios ya había incorporado en nuestra vida la palabra de Él, sus estatutos. Entonces le decía a Josué, medita, porque ahí dice que al meditarla día y noche y a llevarla a cabo y a ponerla por obra, dice que nuestro camino será prosperado. ¿Cuántos quieren que su camino sea prosperado? Entonces, medite la palabra de Dios. Día y noche, en todo momento, en todo lugar. Haga que la palabra de Dios sea viva en usted, porque dice que es viva y eficaz, que es espada de doble filo, corta para un lado, corta para otro y entra hasta los tuétanos. Entonces nosotros tenemos que entender que nuestra vida se tiene que basar en la palabra, y si yo no conozco la palabra, nuestra vida va a andar a los tumbos, de un lado para el otro, aquí para allá. Entonces decía que, y después le demanda tres cosas, una cosa y se lo repite por 3 veces. Que sea valiente y esforzado. Valiente y esforzado le demanda. Que nunca se aparte la boca, dice, y a lo último dice que mira que te demando, ya es una orden. Dios nos ordena a nosotros que seamos valientes y esforzados. Valiente y esforzado. Y encima nos dijo, no temas ni desmayes. ¿Sí? Porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Ser esforzado y valiente. Ser esforzado nosotros siempre lo entendimos por ir más allá de nuestros límites, a no claudicar, ¿sí? A no seguir. Pero ser esforzado también significa ser valiente. Ser esforzado, ¿sabe qué significa? Meterse de lleno en algo. Meterse de lleno en una situación, en algo. Cuando usted se esfuerza para hacerlo, y claro, usted quiere progresar, usted quiere hacer su casa y se mete de lleno y se esfuerza para conseguir su casa. Entonces usted se priva de ciertas cosas para llegar al objetivo. Entonces el que se esfuerza está metido en profundidad en el tema. Yo quiero eso, entonces me tengo que privar de ciertas cosas. Ya no puedo salir todos los días, ya no puedo tener delivery todos los fines de semana, ya empiezo a ahorrar de acá, ahorrar de allá, ya me empiezo a limitar. Pero mi foco está en conseguir el anhelo que tanto digo, la casa. Ya no puedo despilfarrar tanta plata. Tengo los armarios que no cierran la puerta, tanta ropa, y ya no me voy a seguir comprando. Toda la semana, todos los meses que cobraba, tenía el gusto de ir a comprarme la ropa. Digo, no, ya tengo cosas. Porque mi mente y mi corazón está puesto en un objetivo. Eso significa ser esforzado. Ser esforzado significa eso, ponerse, ¿sí?, en las manos de Dios. Ser esforzado significa que aunque no vea todo bien, yo sigo creyendo en Dios y sigo avanzando a pesar de los obstáculos que tenga, porque todo mi ser está compenetrado en lo que Dios quiere. Entonces por eso Dios le decía a Josué, forzado y valiente, pero no deje de meditar la palabra día y noche. No deje de aprender lo que mi espíritu te quiere decir en mi palabra. Entonces tú tienes que ser esforzado para aprender qué es lo que Dios quiere en tu vida. Tú tienes que ser esforzado para llegar a las metas que tú quieres con Dios. Muchas veces no nos queremos esforzar, muchas veces claudicamos, muchas veces dejamos de lado porque nos falta un toque. Y cuando usted claudica, porque usted cambió la mirada, es porque usted no estaba 100% penetrado en lo que Dios quería que usted hiciera, ni lo que yo quisiera que hiciera, lo que quisiera, que Dios quisiera que haga. ¿Me va entendiendo? Dice que Josué era un hombre íntegro a Dios. La integridad y fidelidad, siempre le creyó a Dios, siempre se sometió a Dios, buscó de su presencia, y esa es la clave del éxito en un hijo de Dios: buscar la presencia de Dios, buscar de Dios siempre. Busca al Padre en todo momento y a toda hora, en todo lugar, porque uno así puede obtener triunfo en nuestra vida espiritual. Muchas veces nosotros intentamos logros
con nuestro intelecto, razonamiento, pero son triunfos superficiales. Cuando yo lo hago con mi fuerza, cuando yo lo hago con mi pensamiento, son triunfos cortitos, ¿entiendes? Son triunfos que de la carne, como quien dice, y son efímeros, se evaporan, se van. Ahora, cuando son triunfos que el Señor me da, son perdurables, son lo que quedan, son lo que están. Por eso ayer hablábamos que el poder de Dios, y tomábamos la palabra que trajeron el nombre, que decía que bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Hablábamos, ¿cuál era el poder de Dios? Piensa, ¿qué es lo que uno se imagina cuando habla del poder de Dios? Muchas veces uno se imagina que cae fuego del cielo, muchas veces se imagina que Dios levanta muertos, muchas veces se imagina que el poder de Dios está en la sanidad, el poder de Dios está en la liberación. Y entonces dice que ahí, no, cuando Dios te dice que el poder de Él se glorifica en las debilidades, se perfecciona en las debilidades, el poder de Dios se manifiesta en la transformación de su Hijo, en la transformación de la familia, en la transformación del hogar. Ahí tú ves el poder de Dios en acción. Ahí tú ves donde el poder de Dios se perfecciona en la debilidad nuestra. Lo otro de levantar muertos, lo otro de sanar, Dios utiliza los talentos de las personas y los dones que el Espíritu Santo repartió, ¿sí?, para favor de su pueblo, para favor de sus hijos. Son las bendiciones que Dios tiene para ti y para mí. ¿Me entiendes? Pero el poder real de Dios, la debilidad, es cuando ve la transformación de un hombre pecador, de un hombre drogadicto, de un hombre borracho, de un hombre fumador, de un hombre golpeador. Ve cuando Dios empieza a accionar en esa persona y ya no se vuelve, ya deja la droga, ya deja el cigarrillo, ya deja el alcohol, ya deja de golpear y empieza a respetar y empieza a amar realmente como tiene. Ahí está el poder de Dios. Pasa que el Hijo de Dios muchas veces es muy místico. Si no desciende fuego del cielo, Dios no se movió y no hay poder de Dios. Por eso Dios le decía que muchas veces nosotros lo vemos, para eso tenemos que ser muy valientes y muy esforzados. La parte de valentía, cuando le hablan, es seguir avanzando a pesar de los problemas y dificultades que nosotros tenemos. El ser valiente no significa que ni tú ni yo tengamos miedo. El ser valiente significa que a pesar de los miedos, le sigo creciendo a Dios y sigo avanzando. Para Dios eso es ser valiente. No es valiente aquel que se lleva el mundo por delante, eso no es ser valiente. No es valiente que aquel que cambia a las personas trompadas, que muchas veces quisieron cambiarlo. No es valiente para Dios valiente es que a pesar de tus miedos, a pesar de tus incógnitas, a pesar de tus dudas, tú digas, yo le creo a Dios. Y yo sigo avanzando. A pesar de que tú te sientas debilitado, a pesar de que tú pienses que hasta Dios te ha abandonado, que ya no lo sientes, que ya no lo vives como antes. Dios te demanda que seas esforzado, o sea, tener la convicción de lo que tú quieres, la convicción de lo que Dios te demandó hacer, la convicción de que tú eres salvo por Dios, la convicción que Dios nunca te va a abandonar. Eso es el esforzado. Y el valiente dice, a pesar de mi temor, a pesar de mi duda, yo avanzo a lo que Dios quiere. Por eso Josué pudo repartir la tierra prometida, porque tuvo que ser esforzado y valiente. Imagínense Josué. Cuando vayas, la primera batalla de Josué fue Jericó. ¿Usted lo sabe? ¿Amén? Amén. ¿Y qué pasó en Jericó? Dios no le dijo agarrar todo y matarlo a todo, vas a entrar. No. Dios me empezó a decir, por 7 días, de vuelta. ¿O no? Y en el último día, ¿qué dijo? Toque la trompeta, grite, y que se va a caer solo el muro de metros de ancho. No era un murito como nosotros conocemos en nuestra casa, que es un ladrillo. Estamos hablando de un muro de 2, 3, 4 metros de ancho. Su habitación, el ancho sería el muro de Jericó, por tantos metros de ancho. Y se derrumbó solo. Usted imagínese esa victoria que tuvo Josué de parte de Dios, que Dios lo avaló. Imagínense que como es cuando estamos nosotros, veo que nos salen las cosas bien. Cuando nosotros decimos, vamos a hacer esto, y Dios nos avala y Dios nos da fuerza, avanzamos y logramos el cometido, estamos todos gozosos, contentos. No nos da miedo nada. Pero la segunda lucha de que tuvo Josué fue Jai. Y
Y Josué hizo lo que Moisés había pedido, que maten espías, vayan a ver qué pasa. Y los que vinieron dijeron, tranquilo, esto es una papa, no mate a todo el pueblo, no vamos a desgastar a todo el pueblo para ir, son poquitos ellos, con 2.000, vamos, 2.000 y ya con eso los matamos a todos, y avanzamos y tomamos y tenemos la victoria. Llegó a 3.000. ¿Y qué pasó en Jai? Perdieron. Y volvieron cabizbajos. Y hubo muertos, hubo gente que quedó, dice que mataron como a 36, decían la palabra de Dios dice, sí, del pueblo judío, lo de Jai. Tuvieron que salir corriendo. Imagínense la derrota que fue. Después de venir una victoria estruendosa, vamos a la derrota humillante prácticamente. Y cuando se postra, lo que hace Josué es lo que tenemos que aprender, que todo líder tendríamos que hacer. Porque nosotros somos cuando vamos todo bien somos, pero cuando empieza a venir las malas, y lo primero que debemos hacer es correr, es abrir la puerta que no vengo más. Josué, ¿qué hizo? No. ¿Qué hizo Josué cuando vino de la derrota de Jai? O de Ai, como quieran llamarlo. ¿Qué hizo? Ahora ya bueno, está despacito y empieza la nena a bajarme que así derecho y bajarlo yo. Lección moral, como en el colegio. Saquen una hojita, prueba. Josué lo primero que hizo una vez que llegó cabizbajo, derrotado, pero con millones de preguntas, le habrá dicho, Señor, ¿cómo puede ser si tú me diste la victoria en Jericó? Algo tan fácil, rodeamos, caminamos 7 días, ni una bala, digamos, ni una flecha, digamos. Tú hiciste todo y ahora, estos muchachos que son entregándolo cuando hicieron correr a todos. ¿Qué pasó? ¿Será que ya no sirvo? Ya no tengo nada para dar. Ya Dios me desamparaste. Hice algo malo. Porque son todas las preguntas que empezamos, ¿viste? A decirlo. Los líderes muchas veces nos preguntamos esas cosas. ¿No habré orado lo suficiente? Claro, ahora entiendo. No pasé 20 días ayunando. Ese fue mi problema. Cuando me acuerdo que me pegué ¿por qué le pegué una patada al perro? Y no llego. Entonces cuando Josué llega al campamento, lo primero que hace, se baja, no me molesta, ¿a dónde va? ¿Hay que lo están leyendo? A la presencia de Dios. Se va a orar al Padre. Porque ¿saben por qué sabe que tenía que hacer eso? Porque meditaba día y noche la palabra de Dios. Se va a orar al Padre, a preguntar, a humillarse delante de Él. Es más, ni una palabra dijo, porque después de tanto tiempo Dios le habla a Josué. Le pregunta, ¿qué haces aquí? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Por qué estás postrado? Mira lo que le dice, ¿por qué estás postrado? Y Josué le dice, nos derrotaron estos muchachos. Y Dios le responde, pasa que hay anatema dentro del pueblo, hay pecado. Alguien tomó del anatema cuando dio la orden de que de Jericó no trajeran nada. Hubo alguien que tomó un lienzo, alguien que tomó oro y lo escondió bajo su tienda. Hay pecado. Por eso no puede obtener la victoria. Y anatema, usted sabe qué significa maldito. Eso significa anatema. Algo que hay que sacarlo afuera de lo que es la casa de Dios. Anatema, para que usted tenga tema, es el Buda, que tiene muchos hijos de Dios, a veces tienen representación en los cuadros de Buda y ciertas cosas. Eso es anatema, es algo maldito. Es algo que maldice tu casa y tu vida. Entonces Josué, cuando dijo, ponte de pie, enseguida salió y dijo, chicos, pasó esto. Y fueron todos, como saben la historia, a esa familia cuando consiguió y declararon que lo que tenían, dice que se abrió la tierra y se los tragó a todos.
Pero Josué tuvo que ser esforzado. Imagínese a alguien que estaba ahí, alguien de su pueblo, alguien que apreciaba, alguien que caminó durante 40 años y estaba ahí. Y la tierra y Dios lo tragó de una. Habrá sufrido ese muchacho, pero él se limpió los pies, porque muchas veces nosotros somos muy sentimentalistas. Sí, dentro del Evangelio. Y nosotros tenemos que entender que yo tengo que hacer obediencia a Dios, caso a Dios. Y muchas veces por el nombre del amor permitimos tantas cosas que no tenemos que permitir. Porque si no parece que no amamos, si no parece que no queremos al hermano, si no parece que no queremos a la hermana. Y permitimos tantas cosas que están mal. Que después nos pasan cosas o tenemos derrotas y decimos, ¿por qué? ¿Por qué, Señor? Si yo te sigo, si yo hago esto, si yo hago lo otro. ¿Por qué? Si yo me cuidé. Sí, pero has permitido ciertas cosas que son anatema. Y por eso nos traen derrotas muchas veces. Y no podemos tener la victoria. ¿Entienden? Pero así como Josué se levantó, nosotros también nos vamos a levantar. Porque así como Josué le creyó a Dios, nosotros también le creemos a Dios. Porque así como ese Dios mismo le dijo a Josué, no desmayes ni temas, porque voy a estar contigo a donde quiera que vayas. Así Dios está con nosotros. Tenemos que entender que nosotros tenemos un Dios de amor, un Dios de poder y de autoridad, que Él está con nosotros día y noche, durante todo el año. No pasa un problema que pasemos que Él no esté con nosotros. Satanás te vio derrotado 2 millones de veces, pero te ha visto derrotado, pero no destruido. Y él piensa que muchas veces te va a destruir. Él piensa que va a destruir tu casa, tu familia. Hasta te ve humillado y te dice, ya te tengo, ya te voy a cortar la cabeza. Pero ahí donde el Hijo de Dios tiene que ser un juez, y yo me paro, yo le creo a Dios, porque Dios me dio mi promesa que yo y mi familia lo vamos a servir. Dios me dio la promesa que yo y mi casa vamos a ser salvos. Dios me dio la promesa que si yo lo sigo a Él, Él va a estar conmigo y nunca me va a desamparar. Y va a estar todos los días de mi vida al lado mío. Y dice su palabra, Satanás mentiroso, que podemos caer, que podemos quedar humillados, pero no vamos a estar destruidos. Porque podemos estar derrotados, pero no destruidos. Y el Hijo de Dios tiene que aprender a que pase la situación que pase. El que te va a dar la victoria es tu Dios. No es tu intelecto, no es tu pensamiento, no es tu conocimiento. No volvemos a veces religiosos. Me va mal porque no ayuné, me voy a ayunar. ¿Quién te dijo que Dios se va a mover porque tú ayunes? ¿Quién te lo dijo? ¿Cuántas veces Dios se movió y no ayunaste? ¿Cuántas? ¿Cuántas veces se movió Dios y vos no llegaste ni a orar? Porque no es un Dios de religioso lo que nosotros hacemos. Porque cuando sabe por qué Dios hace eso, porque a mí me lo hizo. Todos los días iba a trabajar, todos los días iba en ayuno. Y el día que no ayunaba me temblaba las piernas, porque decía, hoy se viene un desastre. Porque no ayuné, me va a ir mal. Dios no va a estar conmigo. Y Dios me estaba mostrando, te estás volviendo un religioso. Porque si no ayunas no te va a ir bien, si no ayunas yo no estoy contigo. ¿Quién te dijo eso? ¿Quién te dijo? Porque si no ayunaste te va a ir mal. Y terminamos haciendo lo que nos quejamos de otros. Idolatramos el ayuno, idolatramos la oración, idolatramos tantas cosas que si yo no ayuno, Dios no se mueve. Entonces Dios no es omnipotente, omnipresente, nada. A ver, entiéndame algo, yo no digo de no ayunar porque tenemos que ayunar. Pues más, Jesús dijo que hay bichitos que salen solo con ¿qué? Muy bien. Con ayuno y oración. O sea que yo tengo que ayunar. Yo tengo que orar porque es mi comunicación con el Padre. La palabra de Dios me dice, medita día y noche en la palabra. ¿Para qué? Para que sepamos y conozcamos el Dios de amor y presencia que tenemos. Dios es un Dios guerrero que le gusta la guerra, Y cuando más guerra te la hace, Él más se levanta para defenderte. Pero tú tienes que conocer que Él va a estar contigo siempre. Y es de la palabra. Pero yo no puedo creerle más a un ayuno que a Dios. ¿Me van entendiendo? Yo no puedo creer más una oración que a Dios. Hay momentos que tú no vas a tener que poder orar. No le va a venir a la situación el problema. No, pará un poquitito. Ahora ven. Oro, ahora el problema va a venir. No vas a poder hacer eso. ¿Sabes cuántos problemas nos golpearon a la pastora y a mí? Acá. Y de la nada.
¿Saben cuántas veces Satanás nos mostraba un frente y le daba un y resulta que el ataque venía por atrás? Y no tuvimos tiempo de nada, ni de reacción. Pero sí nos mantuvo porque nosotros orábamos. Y nosotros ayunábamos, y el ayuno nos da fortaleza espiritual. ¿Me entienden? Y Dios nos permitía que pase más que eso. Porque la palabra de Dios es clara, todo es permitido por Dios. Lo bueno y lo malo. Pero Dios cuida a sus escogidos y Dios cuida a sus hijos. ¿Entienden? Dios siempre llega a tiempo. Dios siempre va en busca de sus hijas, de sus hijos. Dios siempre te sale al encuentro. A Jesús le salió al encuentro a María Magdalena. No es que vino María Magdalena, no. Jesús fue el que lo vio a María Magdalena y se le presentó a María Magdalena. Jesús fue el que entró a su discípulo en el aposento, ¿se acuerdan? Se le apareció como de la nada. Y te asustaron pensando que era un fantasma. Y cuando le mostró los clavos, le mostró las manos, que estaban, ¿entendieron que eran carne y hueso? Jesús siempre va a ir a tu encuentro. Dios siempre va a estar cuidándote. Hay situaciones que van a pasar, no lo podemos evitar. Pero hay algo que te recuerde, lo que Dios nos quiere hacer recordar. Tú eres un Josué. Tú eres un conquistador. Tú eres un valiente y esforzado que le cree a Dios. Y eso es lo que Satanás quiere destruir. Lo quiere destruir porque nosotros le creemos más a Dios que a este mundo. Le creemos más a Dios que la mentira del enemigo. Porque si no le hubiésemos creído a Dios, ninguno de nosotros estaría acá. Porque es lindo ver la iglesia delante de una avenida, de un hermano, dos pasando línea de colectivo. Pero lo que tuvimos al principio, veíamos nada. La nada misma veíamos. Barro, veníamos en el zanjón, nadie quería venir, nadie quería estar. Pero le creímos a Dios. ¿Y cuántas veces el enemigo nos quiso desestabilizar? ¿Cuántas veces el enemigo nos quiso desviar? ¿Cuántas veces el enemigo nos vino a atacar y a golpear? Y cuando parecíamos que estábamos derrotados, Dios dice, no, ningún destruido. Y Satanás bailaba y se alegraba. Dios nos levantaba con más poder y autoridad que al principio. Orábamos y la lluvia se detenía. Orábamos y el viento hacía que el humo no entrara más a la casa de Dios. Orábamos y la innombrable se quedaba. Orábamos y hacíamos lo que parecía que nunca íbamos a llegar y llegábamos. Orábamos y pedíamos, clamábamos a Dios, le creíamos, accionábamos y obtuvimos victoria. Y cuando Satanás pensó que iba a destruir este pueblo. Ya cuando dijo Arca del Pacto desaparece, ya cuando decía Arca del Pacto no está más, como yo siempre dije, Dios no hizo cruzar el Mar Rojo. El Jordán, perdón. Venir para la casa donde Él tenía la promesa. Porque ustedes saben, de lo que estaba al principio, que la promesa era acá. La tierra prometida es esto, donde usted hoy disfruta de la presencia de Dios, donde usted hoy viene y se congrega y se reúne. Y Dios le dio un mofetazo al enemigo. Me acuerdo una vez estábamos en ayuno y la sierva tenía una visión que veía que el pueblo de Dios caminaba y Satanás se revolvía y decía, a este pueblo no hay con qué darle, a este pueblo no lo podemos parar, no hay con qué darle. Y eso destruye el Arca del Pacto. Satanás no te puede bajar porque tú le crees a Dios. Satanás no te puede atacar porque tú eres un Josué. Tú conquistas. Conquistas tu matrimonio, conquistas a tus hijos, conquistas tu casa, conquistas al vecino, conquistas tu propio yo. Y por más que tengamos adversidades, lluvia, granizo, nosotros seguimos avanzando. ¿Saben por qué? Porque somos valientes, porque hay miedo, millones de miedos tuvimos desde el principio hasta el día de hoy y vamos a ir teniendo miedo en muchas situaciones. Pero yo sé que mi papá es más grande que el miedo. Amén. Yo sé que mi papá es más grande que las situaciones que me toque sortear. Yo sé que mi papá es el que me va a dar todo lo que yo necesito, no lo que quiero, lo que necesito. Porque Él sabe que me conviene y que no me conviene. Pero yo tengo que agarrar las armas que Dios me dio. Tengo que agarrar y leer, meditar la palabra de Dios día y noche. Líderes, levántense, porque todos llamaron al liderazgo. Dios no quiere ninguno sentado.
quiere que vayan, prediquen la palabra de Dios, a ser discípulos. Y eso es para valientes, lo quiero ver en su entorno. Que cuando ustedes eran otros, y hacían las cosas que el mundo quería que hiciera y compartían. Cuando usted vaya a ese entorno, porque usted tiene que empezar a predicar la palabra de Dios, a quitar los miedos, el qué dirán, qué van a decir, cómo van a recibir, y algo te impulsa y tenés que hablarle, tenés que decirle: Cristo murió por ti, transforma, cambia, acepta a Cristo, cambia tu vida, porque Dios te quiere dar alguna de vida, te quiere bendecir. Y eso es para valiente, eso es para el esforzado, que a pesar que venga lo que venga, seguimos caminando y seguimos hablando. Eso es para aquel que le cree a Dios. Satanás vino a matar, a destruir y a robar. Para eso vino. Y está ensañado y va a estar ensañado contra la humanidad. Algunos ya los tienen en el bolsillo, pero a los que no tienen le prestan atención especial para ver dónde pueden hacerlo caer. Y Él tiene paciencia y tiene tiempo, aunque sabe que es corto, pero tiene tiempo. Él no duerme, nosotros dormimos. Y nosotros queremos todo ya, y como no vino, ya parece que nunca va a pasar ni va a acontecer. Pero esta iglesia se forjó por gente valiente y esforzada. Esta iglesia, este ministerio se creó con gente esforzada y valiente, que le creímos a Dios, que a pesar aún mismo, muchas veces en contra de nuestros pensamientos, nosotros dijimos: no, Dios, acá está Dios y Dios va a actuar. Por eso Dios cambió vidas. Por eso Dios transformó vidas, familias enteras. Por eso el que entra allá, lo primero que te dice, ¿qué te dice? Cuando dice: si yo acá siento la presencia de Dios, y aparte hay otra cosa que nos dice. Acá se siente el amor, dice. Acá hay amor. Y nosotros empezamos a mirar uno al otro, ¿viste? Mirá vos. Obviamente le dicen: ahora Dios está, amor. Dios está. Acá se siente el amor. Dios está. Sí, pero ¿qué amor entre hermanos? Dios está. Dios está orando. Pero acá se siente una paz. Dios está. ¿Está Dios? Por eso hay tanta lucha y batalla. Porque estamos como el pueblo de Israel. Dígame que hasta el día de hoy hay guerras y batallas. Y los quieren destruir. Y la palabra de Dios, cuando yo medito de noche y de día, Jesús, ¿qué dijo? ¿Qué le va a pasar a los seguidores? Van a ser perseguidos, van a ser blasfemados, algunos entrarán a la cárcel, a otros matarán, el padre acusará al hijo, el hijo al padre, la madre va a acusar al hijo y así. Pero no temas, porque yo he vencido al mundo, te dice Jesús. No temas, porque Jehová le dijo a José y te dice a ti y a mí: yo voy a estar contigo, no hay nada ni nadie que te podrá hacer frente. Cuando le dice hacer frente, significa nadie te va a vencer. Nadie te va a poder matar. Por más que la situación que tú pases, Dios te va a dar la victoria. Pero te pide que seas esforzado y valiente. El esforzado, como le decíamos, se concentra en lo que quiere y hace todos los esfuerzos para llegar a su bendición. Y nosotros nos tenemos que esforzar ¿en qué? En el blanco que es Cristo Jesús. Aprender de Él. Aprender qué es lo que quiere. Hablábamos ayer en Joven, en Salmo 119:9, ¿era verdad? ¿Era así? ¿Qué nos decía? Dedicado de 119:9. Yo tengo la versión actual. Bueno, ¿Lo digo? sí. Dice: ¿cómo puede un joven mantenerse puro obedeciendo tu palabra? Eso lo decía el Salmo en la lección de la
el lenguaje actual. Pero la que usted tiene y la que yo tengo. Ahí está. Fuerte. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. ¿Cómo vamos a limpiar? Porque todos acá somos jóvenes, ¿verdad? Amén. Amén. Somos jóvenes. Rejuvenece nuestro espíritu. Pablo decía, el cuerpo exterior se va envejeciendo, se va gastando, pero el interior se va renovando. Así que somos todos jóvenes. ¿Y con qué va a limpiar el joven su camino? Con guardar su palabra. La palabra del Señor. Es lindo escuchar eso. Pero cuando la palabra del Señor te empieza a confrontar, ahí vienen los problemas, ahí vienen las dificultades. Cuando la palabra te dice perdona a tu ofensor, ay. Cuando la palabra de Dios te dice perdona, ay. Cuando la palabra dice no tenga falta de perdón, ay. Duele, lastima, no nos gusta, pero lo debemos hacer en obediencia. Y debemos ser esforzados y valientes para reconocer esas cosas. Debemos ser esforzados y valientes para reconocer, me equivoqué. Me equivoqué de camino, me equivoqué. No estuve atento, no estuve atenta, me equivoqué. Y le voy a decir algo. Cuando hablábamos la otra vez que Dios quería sinceridad de su pueblo. De nada sirve decirle, mira, siervo, te pido perdón, porque la otra vez te grité y sé que a Dios no le agrada y yo estuve mal, pero vos me miraste mal. Eso es un pedir perdón. Es excusarse porque actué mal. Si yo soy sincero, sea la situación que sea, ¿por qué? Hice esas cosas, pero estaba fuera de lugar. Le pedí perdón sinceramente. Después, más adelante arreglaremos qué me gustó, qué no me gustó. Pero si Dios me demanda a mí pedir perdón, ¿sí? Es porque en algún momento algo yo hice. Porque hablábamos con los jóvenes muchas veces, yo no te perdono porque me lastimaste, yo no te perdono porque me mentiste, yo no te voy a perdonar porque, mira, puse mi confianza en vos y vos me traicionaste. Entonces le pregunté, a ver, hagan este cálculo, ¿sí? Raíz cúbica de 4 al... Hagan este cálculo. Decime tú, ¿alguna vez traicionaste a alguien? ¿Alguna vez le mentiste a alguien? ¿Alguna vez rompiste la confianza de alguien? ¿Alguna vez hiciste eso? Sí, entonces ¿quién eres para decir no te perdono por esto? Porque aparte vayamos más profundo. ¿Cuánto quieres ser perdonado por Dios? Amén. Un poquito. ¿Cuánto quieres ser perdonado por Dios? Amén. Entonces la palabra de Dios me dice que yo tengo que perdonar, porque si yo no perdono, Dios no me va a perdonar. Seamos sabios, seamos inteligentes. Corra a pedir perdón. ¿Qué importa? No lo quiere recibir el otro. Bueno, pues yo te pido perdón. Yo no puedo hacer otra cosa. No puedo meterle el perdón en la cabeza y perdóname. Te pido perdón, actué mal, me equivoqué. Por el motivo que sea, no importa, pero yo no tenía que haber reaccionado así. Entonces usted pedir perdón. Dios empieza a perdonar estas cosas, Dios empieza a perdonar sus pecados, Dios empieza a decir borrón y cuenta nueva, porque el Padre agarró todos sus pecados y los míos y lo mandó al fondo de la mar y no se acuerda, lo que nos acordamos somos nosotros. Y entonces en nuestro corazón hay falta de perdón, porque muchas veces no perdonamos a otros, pero muchas veces no nos perdonamos a nosotros mismos. Esto pasó porque yo hice esto. Esto ocurrió porque yo no vi lo otro. Esto ocurrió porque estuve mirando el heladito para ver cuándo pasaba a comprarle. Esto ocurrió porque no me quedé en mi casa. O esto ocurrió porque en vez de levantarme a las 7 me levanté a 7:30.
por mi culpa, pero si Dios ya te perdonó. Dios ya te perdonó. Sé valiente y esforzado para reconocer, Señor, me equivoqué. Hice esto mal, otro mal, hice las cosas mal. Pero de aquí, quiero tu bendición. Yo sé que tú estás conmigo y vas a estar siempre conmigo. Pero necesito que tú me levantes los brazos. Necesito que tú me levantes, porque ya no puedo más. Hay mucho peso que muchas veces cargo. Y esto me está debilitando y me está llevando al fondo de la mar. Tu palabra dice que tú me vas a dar río de agua viva. Tu palabra dice que si me vas a dar vida y vida en abundancia, y yo no la siento, porque hay un rencor, un odio que me está atacando el corazón. Porque no puedo perdonar a mi ofensor, no puedo perdonar a quien me lastimó. Y eso me está consumiendo como una pasa de uva. No te puedo sentir. No sé si estás conmigo. Si me abandonaste, ya no me hablas como antes. Y Dios te dice, nunca te abandonaré. Nunca te voy a desamparar. Porque yo voy a estar contigo hasta el fin de los tiempos. No tengas temor. No tengas miedo. Vence esos miedos y esos temores con mi palabra y con mi presencia. Yo muchas veces no te hago sentir mi presencia, porque necesito que tú no te muevas por sentimiento. Necesito que tú te muevas por fe. No es que no me siente porque me enojé contigo y te di la espalda. No me siento porque necesito que desarrolle tu fe. Que aunque no me siente y no me vea, sepa que yo estoy en ti. Y que tú eres mi tesoro especial que resguardo. Pero necesito que seas esforzado y valiente. Porque como decía Pablo, mi carrera finaliza. He guardado mi fe. Por lo demás, lo único que me queda es la corona que había recibido del mismo Jesús. ¿Y cuántos de nosotros queremos recibir esa corona? Entonces, iglesia, esforzada y sé valiente. No mires a un costado ni al otro, mira siempre el blanco que es Cristo Jesús. Fallamos todo. Caemos todo. Pecamos todo. No hay nadie de acá que diga yo nunca pequé. No hay nadie de acá que diga yo nunca envidié, yo nunca cené, yo nunca mentí, yo nunca robé. No hay nadie que no diga ni en el mundo, porque la palabra de Dios lo dice. No hay ni uno que no haya pecado. Y por eso estábamos destituidos de la gracia de Dios. Pero vino uno que sí nunca pecó. Vino uno que sí, que siempre hizo caso al Señor, al Padre. Vino uno que no hubo mancha en su vida y murió por ti y por mí. Cada gota de esa sangre es la que te limpia de todo pecado, dice la palabra de Dios. Dice que la sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Y esa sangre es inagotable. Cuando tú con un corazón humillado y contristado te presentas ante el Padre. ¿Desviaste el camino? Dios te hizo ver que desviaste el camino. Enderézate y vas a ser más fuerte y sabio y sabia la próxima vez. Cuando venga a endulzarte el pecado, cuando Satanás te ponga la frutillita adelante, esa que vos querés, no decís no. Yo una vez la probé y me perdí, no quiero saber nada de eso. Pero depende de ti y depende de mí. La palabra de Dios, y esto lo tenemos que aprender, me dice, someteo a Dios, resistir al diablo, y él huirá de vosotros. No, diablo te reprende, no. Resistir, te dice. Cuando tú resistes, pones un freno, un alto, hasta acá. ¿Pero por qué lo pones hasta acá? Porque a mí me dice Dios que esto no le agrada. A mí me dice Dios que esto no va con su santidad. A mí me dice Dios que a él esto va a ser de maldición o bendición. Entonces yo, no, quiero la bendición. Por eso en ese momento
Tú eres valiente y esforzado. En ese momento, el esforzado no pierde de mirada el objetivo. En ese momento, el valiente, que a pesar de los temores, a pesar de querer hacer chuqui, dice no, porque a Dios no le agrada. Y resiste la tentación, resiste al diablo. Y cuando usted ve que va a pecar, porque dice, no puedo resistir, es más potente que yo, más fuerte que yo. Sepa algo, que la palabra le dice que Dios no va a dejar tentar a nadie más de lo que pueda resistir. O sea que si tú pecas, dice la palabra de Dios, porque tu propio pensamiento, ¿sí?, te llevó a eso. ¿Me entiendes? Cuando tú peleas con una adicción, cuando tú peleas con algo para cambiar, Dios empieza a transformar. Muchos son de la noche a la mañana, pero otros llevan un proceso. Hablamos la otra vez con los varones, como la sanidad. Dios a algunos los sana al instante, a otros los sana mientras van caminando. A la pastora sanó de cáncer, la pastora le sacó un montón de cosas, le limpió los riñones, que iba a trasplante, pero no fue de la noche a la mañana. Yo le contaba, ella creyó, siguió caminando y caminaba, y un día se dio cuenta que ya no le haría la pierna, no tenía esos dolores. Un día se dio cuenta que ya no orinaba pus con sangre, que iba normal, ya no tenía esos dolores. Y le dije, pero una sola cosa, sí, Dios la sanó al instante. Y cuando la vaciaron, le limaron más o menos, no me acuerdo, el bolsito dulce. Y ella no se podía sentar, porque de ahí tenía que poner el salvavidas ese que... Y un día fuimos a la campaña de Anacondia, creo que lo conté la otra vez, ¿no? No quiero volver a los ojos. Y nosotros teníamos que trabajar en la ropa, nos pegaba la ropa y orábamos. Y cuando Anacondia empieza a llamar, le digo a ella, vamos, no quería ir. Que no, yo ya no va a hacer nada, vamos, por ahí, no, ¿qué va a hacer? A mí me sana caminando. Bueno, entonces fuimos. Empezó a orar el siervo, que no sé qué, cerramos los ojos, teníamos la mano y de golpe yo me quedé solo. La pastora cayó. Y cuando se levantó, no le dolía más el bolsito dulce. Fue al frente, le hicieron subir, habló, y que el pastor y el siervo le dice, bueno, sentate y parate. ¿Te duele? No, Dios te sanó, fue la única vez que la sanó en instante. Pero mire cómo somos nosotros, porque cuando ella cuenta que estaba cerrando los ojos y vio que venía un viento recio y que no sé qué. Bueno, y a ella la agarró y la tiró. Y yo dije, ¿y a mí? Yo la llevé. Ella no quería. No tenía fe yo, no me ponía de fe. ¿Por qué no me tiraste? ¿Por qué no vi el viento? ¿Por qué no vi la nube? ¿Por qué no me sacaste de un lado para el otro? La fe era que tenía que ser a ella. Claro. Pero ¿ves cómo cambiamos la mirada? ¿Se dan cuenta que cosita chiquita nos hace desviar la mirada? Obviamente que estuve contento, pero en parte mío se entristeció. ¿Cuándo voy a sentir el fuego? ¿Cuándo voy a sentir el viento? ¿Cuándo me va a levantar y a levitar? ¿Cuándo? Me oraron 2 millones de veces, nunca caí. Todos sentían el fuego, hablaban de lengua y lloraban. Una vez sola, les puedo asegurar que algo sobrenatural lo que sentí. El fuego, el calor lo siento, ¿sí? Como a veces sentimos frío. Pero una vez sola, la primera vez que fui a Cristo en la Roca, que es donde están los que están hoy. Me acuerdo que empezaron a adorar y a alabar, y creo que no sé si habían apagado, no me acuerdo que apagó la luz, no me acuerdo. Y yo estaba ahí, tiqui, cantando. Yo hacía poquito que estaba, tenía estrés, pánico. Y venía un hombre, un siervo que tenía la cara cortada. El suegro del pastor Raúl. El que era el suegro del pastor Raúl. Y al lado venía una señora anciana al lado mío. Y cada vez que venía ese varón, vino como 3 veces. Cada vez que venía ese varón. Usted sabe que yo soy arrítmico, ¿verdad? Lo saben. Pero no solo ser arrítmico, sino que no podía coordinar. Hacía esto. Yo decía, ¿qué pasa? La momia. Decía, recorcholis.
Está el espíritu acá. Y el varón le oraba, se iba, y yo empezaba. Era ritmo común. Desde siempre. Golpeaba todo y empezaba a venir. ¿Sí? Vino el hombre, el siervo dio de vuelta, y yo de vuelta. No me puedo decir, algo pasa acá. Como soy tan inteligente, decía, algo raro hay acá. Sí. Pero no fui corriendo, él tiene la unción, me voy a... No. Yo esperaba de Dios, y era cosa de Dios. Se fue y pude volver a golpear como yo golpeaba siempre. 2x4 ahí. Volvió la tercera vez a orarle a la señora. Y yo otra vez de vuelta, le erraba. Y mira que me traté de concentrar con los ojos cerrados para... No hubo caso, nada. Hasta que se fue y ahí volvió. Terminó la alabanza, terminó la adoración. Y cuando abrimos los ojos, estábamos así, yo estaba así. Contra la pared. Y yo no sentí nada que me moví. Yo lo que sentía es que había algo que no podía coordinar mis aplausos. Y eso fue lo que yo sentí, algo sobrenatural, pero yo quería sentir a Dios, yo quería que el Espíritu Santo repose sobre mí, yo quería que el Espíritu Santo me haga danzar, yo quería que el Espíritu Santo me haga hablar en lengua, pero no dancé ni hablé en lengua, pero tuve esa experiencia. Pero no me quedé en eso, quiero más, decía el Señor. Y entonces Dios me decía, ¿vos querés más? Y sumergiste. Empecé a conocerme. Y cuando entro a conocer, me di cuenta que el hablar en lengua es un don. Y el Espíritu Santo te lo da si quiere dártelo, y si no te lo quiere dar, vas a hacer ayuno de acá hasta que te mueras, 40 años de ayuno y nunca te lo va a dar. Porque el que manda a hacerlo tú. ¿Me entiendes? Danzar, si él te toca vas a danzar y si no te toca no vas a danzar. Y muchas veces queremos nos inculca que si no hablas en lengua tú no tienes el bautismo del Espíritu Santo. Y terminamos, ¿sabe qué? Imitando lo que habla otro. Otro empieza pa, y a los 2 segundos con otra sanción, si querés que lo haga pa. Y parece que están hablando 2 personas tartamudas, ta, y el otro está aquí, ta, así. Y ahora eso es pecado ante Dios. Es pecado, y no nos damos cuenta el afán de nosotros querer hacer eso, o querer sentir eso, o querer el bautismo del Espíritu Santo. Nos lleva a cometer errores garrafales. ¿Usted sabe cómo se da cuenta que una persona está llena del Espíritu Santo? ¿Usted lo sabe? Y cuando la persona empieza a cambiar. Es que cuando la materialista ya no es materialista y mira al otro. Es que cuando el envidioso, el envidioso empieza a cambiar y a matar ese sentimiento. Es que cuando quiere agradar a Dios, está lleno del Espíritu Santo. Los otros son dones que Dios da si quiere o no quiere y a quien quiere si no. Es más, muchos se hablan del don de lenguas. Y Pablo dice, si hablan del don de lenguas, que hable 1 o 2 a lo sumo, y si hay intérprete. Porque si no hay intérprete, quiere decir que no es para la iglesia de edificación personal. Hable para sí mismo. Ahora quisiera que todos profeticen. Que todo el don de profecía, ¿saben por qué? Porque decía, cuando entra un incrédulo, el don de profecía es una radiografía de lo que pasa al hombre. Y el hombre cae postrado ante el poder de Dios. Porque si todos, imagínense que veo un incrédulo y estamos todos hablando en lengua, abre la puerta, ¡ay, me equivoqué de manicomio! Era el otro. ¿Se imaginan esa situación? Por eso Pablo llamamos un orden. El Espíritu Santo es de orden, Dios es de orden. ¿Me entienden? Pero para eso tenemos que entender, buscar de Dios, ser esforzado y valiente, como le dijo Josué. Josué lo mantuvo el Espíritu de Dios. A Josué lo mantuvo conocer a Dios. Es más, la última vez que Josué se presentó ante el pueblo de Israel, le dijo, saquen los anatemas que tienen en sus tiendas, saquen lo que a Dios no le agrada, porque el Dios de poder es un Dios celoso. Y dijo, terminó diciendo, mi casa y yo serviremos a Jehová. Y cada uno dice que se fue a su tienda. Fue el último discurso de Josué. Y la palabra de Dios dice
que mientras Josué estuvo vivo y los ancianos que fueron del tiempo de José y estuvieron con Josué, dice que el pueblo de Israel servía a Jehová. Cuando ellos partieron, el pueblo se descarrió y ya no servían más a Dios. Y que saben la historia de las idas y vueltas, que agarraban anatema, que idolatraban a Cera, a Astarot, y lo ponían todo, hasta en la casa de Dios ponían los dioses, ¿sí? de la gente que tenía alrededor. ¿Qué es lo que te quiero decir? Sé un Josué, porque tú vas a hacer encaminar al que tienes al lado. Sé un Josué, porque tú vas a cambiar las esferas espirituales de tu casa, de tu barrio, de tu nación, de tu trabajo. Porque mientras tú estés en pie, van a servir a Jehová. El pecado va a empezar a huir. Las cosas malas ya no van a estar. Y aunque no te crean, y aunque sean incrédulos, ¿saben lo que hace Dios? Te van a empezar a respetar. Van a hacer sus chanchullos escondidas. Porque a mí me pasa. No, ahí viene Diego. Mirando. Paso y siguen haciendo lo que querían hacer. Pero porque tú tienes a Jehová de los ejércitos. Tú tienes al Dios Todopoderoso. Aquel que provee, sana. Y da bendición hasta que sobre y abunde. No te desesperes por la situación que tú estés pasando hoy. Desespérate por ser valiente y esforzado. Cuando tú pones el centro, tu mirada en el centro, que es Cristo Jesús en el blanco, lo demás se empieza a arreglar por añadidura. Porque tú buscas primeramente el reino de Dios. Y lo demás se empieza a ordenar por añadidura. Tú quizás ni tengas que levantar la voz, tú quizás ni vas a levantar un dedo, tú quizás ni siquiera vas a hablar del tema. Y Dios empieza a solucionar y a orar. No dejes que el desamor invada tu corazón. No dejes. Ama. Ama. Porque Cristo murió en la cruz por amor. Murió por ti, murió por el pecador, murió por lo que ellos entregaron. Acuérdense lo que dijo antes de morir. Padre, no le tomes en cuenta este pecado porque no sabe lo que hace. Mira el amor de Cristo hasta donde llegó. Pidiéndole la redención a todo lo que le habían hecho daño, a todo lo que lo acusaron, a todo lo que botaron a Barrabás, y a todo lo que le dieron el látigo, a todo lo que lo clavaron y se reían, y que echaron suerte en su ropa y se la llevaban, a todos sus burladores. Él pidió clemencia y piedad. Nosotros tenemos que ser igual. Para Dios no hay pecado grande o chico, para Dios hay pecado. No hay otro. No hay selección de pecado. Hay un solo pecado que no va a ser perdonado porque Cristo lo dijo. ¿Sabe cuál es? Dice, puede blasfemar contra el Padre y te va a ser perdonado. Puede blasfemar contra el Hijo del Hombre y te será perdonado. Pero si blasfemia contra el Espíritu Santo, no va a haber perdón. Por eso hay mucha gente perdida y que no vuelve a la casa del Señor. Porque han blasfemado en contra del Espíritu Santo. Y Dios le entregó su propia concupiscencia y pensamiento. Primero, valiente y esforzado y entender que el Evangelio no es juego. Hoy estoy, mañana no estoy. Hoy siento, mañana no siento. No. Esto es por fe. Esto es algo serio. Dios quiere hacer cosas grandiosas en tu vida. Cosas maravillosas. Es más, Dios te llamó a vos y a mí para avergonzar sabios. Porque dice que tomó lo vil de este mundo para avergonzar a sabios. ¿Entiendes? La gente no entiende cuando tú perdonas. La gente no entiende cuando alguien hizo en contra algo de tu familia y tú extiendes el perdón. Te dice, pero no merece el perdón. No merece el perdón, hay que matarlo, hay que lincharlo. Pero Dios te dice, ama, perdona. Perdona. Porque cuando tú perdonas, yo te perdono. Y si tú perdonas, la raíz de amargura se va. Ya no está. Y no hay una opresión. Y cuando está esa opresión hay enojo, hay tantas cosas dentro que no deja que el Espíritu de Dios trabaje en tu vida y en mi vida. Por eso hay algo que te dice, sé un Josué. Sé un Josué. Porque tú has vivido y vives el poder de Dios día a día.
A ti nadie te lo contó, y el que te lo contó tú lo estás viviendo. Entonces tú no puedes decir, Dios no está, Dios no está conmigo. ¿Cómo que no? Ya debes despertarte a la mañana. Dios renovó su gracia y misericordia sobre ti, sobre mí. Ya es un motivo para darle gracias. Ya es un motivo para estar alegre y gozoso. Ya es un motivo para, como dijo Pablo, bástate en mi gracia. Bastarme en su gracia significa la alegría y el gozo por la gracia de Dios, nada más. Eso me tiene que bastar. Pero para eso tienes que meditar de día y de noche la palabra de Dios. Llevarla en tu corazón, llevarla en tu mente. Ser un esforzado y valiente. Y el valiente tiene fortaleza mental y moral. Tú eres valiente, tienes una fortaleza mental y moral. Pero no la mental que tiene el mundo, la mental de la raciocinio, la mental, no. Mental es decir, los ataques. ¿Se acuerdan que le dije dónde es el terreno donde el enemigo ataca? ¿Dónde la guerra? ¿Cuál es el terreno? La mente. ¿Me entienden? Para enfrentar el peligro, el miedo o la adversidad con la confianza en Dios y no en mis fuerzas. No es la ausencia de miedo, sino la capacidad de actuar a pesar del miedo, obedeciendo siempre la voluntad del Padre y confiando en su poder. Nosotros levantamos líderes y decían, ¿a mí? ¿Yo no tengo nada para dar. ¿Yo esto no lo sé. ¿Cómo voy a hacer? Tuvieron que aprender a confiar en Dios. Tuvieron que dejar el miedo. Tuvieron que dejar su propio pensamiento y su conocimiento para que Dios empiece a actuar, para que Dios empiece a llenar, para que Dios empiece a dirigir. Porque eso es lo más bonito, porque lo más lindo es eso. Cuando tú no sabes nada, no entiendes nada, 100% es Dios. Porque tú vas al Padre corriendo, tengo miedo, ¿cómo hago esto? ¿Cómo hago lo otro? ¿Dónde me muevo? ¿Cómo coso esto? ¿Cómo coso lo otro? ¿Cómo corto? Porque no sé nada. Entonces Dios te empieza a mostrar. Hace acá, hace esto, hace lo otro. Habla de este tema. Yo decía, pero ¿cómo voy a hablar de este tema? Y resulta cuando tú le haces caso a Dios, habla del tema, resulta que había personas que estaban pasando las necesidades. Resulta que había personas que necesitaban esa palabra. ¿Cuántas veces Dios te dijo, no digas nada, calla? Y decirle, ¿sabes una cosa? Te amo. Dios te ama. Es lo que necesitaba esa persona escuchar. No tanto bla, 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 bla. Escuchar. O que Dios te diga, te está hablando y te diga, miralo la cara. No mires el piso. Ajá, sí. No mira el costado alto. Miralo la cara. Porque lo único que quiere la persona es la atención. Sentirse importante para la otra persona. Sentirse que tú le demuestres interés. Dios te enseña a medida que tú vas avanzando. Dios te enseña a medida que tú vas caminando. Dios te enseña lo que Él quiere que tú hagas. Y entonces, a pesar de tus miedos, a pesar de tu vergüenza, a pesar de que dirán, tú sigues avanzando. Porque tú vences el miedo creyéndole a Dios. Tú vences tu temor creyéndole a Dios. Ahí es donde Dios hace fuerte en su debilidad. Y cuando menos lo esperes, Dios transformó tu vida, tu casa, tu hogar, tu familia, la transformó. Y tú miras para ti y dices, ¿cuándo lo hizo? ¿Cuándo hizo esto? Y eso tenemos que aprender todos, líderes, ovejas, pastores, diáconos, obreros. Todos tenemos que aprender, colaboradores, no me quiero olvidar. Todos tenemos que aprender a eso, a mantener firme la brújula que es el nombre de Cristo Jesús. Y aprender a decir no. Porque muchas veces por no decir no vienen los problemas. Por muchas veces decir no vienen los abusos. Por muchas veces decir no te contaminan tu casa que tanto te costó limpiar. Por muchas veces decir no, lo viejo ha vuelto a mi vida. Aprender a decir no, someterte a Dios, a resistir al diablo y que huya.
Te dicen que sos aburrido, que sos aburrida. Bueno, es un problema de ellos. Te dicen, ya no somos tan cool como antes, es un problema de ellos. Dice, ya no sos tan simpática como antes. Bueno, es un problema de ellos, pero para Dios eres simpática, para Dios eres cool, para Dios eres lo mejor, para Dios eres tu tesoro precioso, para Dios eres su perla, para Dios eres la niña de sus ojos, para Dios es lo que importa, para Dios. ¿Qué soy para Dios? Y eso es lo que te va a llenar de poder, de autoridad y de convicción para avanzar y no quedarte. Vuelvo a repetirte, cada paso que des viene acompañado de un miedo, de un temor. ¿Estaré haciendo las cosas bien? ¿Será que estaré a la altura? ¿Será que Dios me va a hablar? ¿Será que Dios me va a dirigir? Sí, Dios te va a hablar, Dios te va a dirigir. Vas a hacer las cosas bien y si hay cosas que haces mal, tendrás que aprender del error y no cometerlo. Pero no tenga duda que Dios está contigo, no tenga duda que Dios te llamó, no tenga duda que Dios te puso en ese lugar. Porque para eso Dios nos llama, para servirle. No que me sirva, servirle. Y cuando más alto estés, más chiquito debes ser. Porque la palabra de Dios me lo dice. No serse sabio en su propio pensamiento. Hacerte el menor es escuchar al otro. Que quizás te está diciendo una gran verdad y tú lo tomas en poco. Prestarle atención porque tú y yo venimos a servir. Lo mismo como están haciendo las hermanas, se llevan a los chicos. Dios nos llamó a servir. ¿Usted piensa que lo que están haciendo allá es poco? Quizás para la mirada humana es poquito, se lo llevan allá, están ocupando, no están haciendo nada. Quizás para usted, para mí, quizás para alguien es poquito, pero es grande para Dios. Porque gracias a eso, usted puede escuchar atentamente la palabra. Usted puede recibir. Usted puede estar concentrado en lo que Dios quiere hablarle. Dios puede tratar en su corazón y en su mente. No estar atento al hijo, no estar atento al sobrino. Miren lo grande el servicio que están haciendo las siervas. Miren lo grande, y a veces uno lo toma tan en poco. Y a eso sumémoslo que no puede estar acá recibiendo. Obvio que Dios trata y hace sus cosas allá, pero no está acá. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? No subestime ni ponga nada en pequeño. Sea agradecido. Seamos agradecidos por lo pequeño, por lo grande, por lo mucho y por lo poco. Ser agradecido porque ese pequeño, ese granito de arena que hicieron, podemos recibir. Pueden los padres estar tranquilos, que no lo estamos matando, ni ahorcando, ni nada, porque lo están cuidando bien. Entonces, al estar tranquilo usted el corazón, ábralo para Dios. Ábralo porque hasta, mire el cuidado que Dios tiene. Yo quiero tratar con mis siervas y mi siervo. Bueno, ponemos dos, vayan, lleven a los chicos, entreténganlo. Porque eso que es lo que escuchan allá. Y para ustedes no están prestando atención, como si otra vez un día le van a levantar y decir, eso a Dios no le agrada. ¿Y vos cómo lo sabes? Y porque otra vez en la iglesia lo aprendí. O lo aprendí en la escuelita. Mientras yo le tiraba la silla al profe, el profe hablaba y decía que esto está mal, a Dios no le agrada. Mientras le di crecer una cana verde al profe, y ahora a la que lleva los parvulitos, me decían que a Dios no le agrada. ¿Y vos cómo prestaste atención si vos estabas escalando las paredes y eso? Ah, pero el Espíritu actúa. El Espíritu actúa. Y a veces nosotros no lo valoramos. Y estamos acá encerrados pensando qué pasa allá. ¿Estarán quemando la iglesia chica? ¿Estarán vivas las que están ahí? Uy, ¿qué hora? ¿Cómo le da la lengua al pastor? ¿Cómo la cortaba un poquito? Me estoy durmiendo. Dios no está acá. No, Dios está. Pero despabilate, el Espíritu es el que tiene que ganar la carne. Y esto no es nada. Nosotros tuvimos prédica de 2, 3, 4 horas. Y hemos ido. Y estábamos así. Pero porque no porque era wow, es porque queríamos aprender, había algo que nos llenaba y cuando quería bajar y le hacíamos así, o íbamos al baño, nos mojábamos y entrábamos de vuelta. Los retiros, ¿cuántos fueron al retiro? ¿Cuántos fueron al retiro acá? Creo que todos. El primer día, ¿cómo estamos?
le va a dar más. Así estamos. Nosotros tenemos fotos que parece, ay, más, mira. Pero cuando Dios pasa el segundo día, ya estamos, yo me acuerdo, cuando entraban, miraban todo así, venían con el cuadro. Siéntese. Y estaban todos así. Y encima me ponía a mí la primera clase. La primera clase me ponía. Decía, y los agarraba todos así. Después yo iba tratando. Ya el segundo día estaba más. Y cuando terminaba el segundo día, usted sabe lo que pasaba. Estaban todos contentos, alegres. Y el tercer día estaban todos así. Y después que me sacaste 4 canas verdes. Después que me maltrataste, cuando te toca ir, ¡ay! Un día más estaría buenísimo. ¿Cuántas veces nos pasó eso? ¡Ay, cómo se me pasó rápido! Y los calores estaban. Necesitamos un retiro los colaboradores. Vengan ustedes para darnos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Queremos un día más porque no aprovechamos del primer momento. Nos cerramos, nos negamos, más allá de lo espiritual, porque todos podemos espiritualizarlo, A veces hay mucha carne, que no, para que viene, estamos pensando en la casa, en el tío, la verdad que es lindo día, podría venir a la laguna de San Vicente, podría venir muchos días acá encerrado. ¿Sí? Muchas veces pensamos así, hasta que Dios trata, y no es que Dios trata, hasta que nosotros decimos, bueno, me rindo, estoy acá. Por lo menos ya que te pagué, es igual. Entonces ahí es donde Dios empieza a entrar y cambia. Y cuando nos estamos despidiendo todo, ay, la verdad, un día más estaría bien, un día más. Es como cuando veo a los sobrinos a la casa y los tienen para el fin de semana. Y los sobrinos, ay, tía, un día más estaría buenísimo. Y la tía está, sí, bueno, ya va a venir. Y la casa está destrozada, veo que cae todo aquí. Así está, ¿verdad? Dice, ya, otro día, vayan. Y están así. Pero eso es porque cambiamos la mirada. Eso es porque muchas veces no somos valientes que queremos y no reconocemos lo que tenemos ni lo que tenemos que cambiar. Ser valiente es reconocer, esto no es demonio, esto es mi carne, pastor, yo no quiero estar, me aburro y mi carne me tira. Entonces, claro, ¿cómo no te va a tirar? Y es un buen síntoma que te duerma, un buen síntoma que te dé sueño, un buen síntoma, que la palabra te pegue, porque ¿sabe qué? La palabra de Dios dice que el espíritu va en contra de ¿quién? De la carne. Y la carne va en contra del espíritu. Entonces, si te agarra todo eso, cuando hay palabra, cuando hay buen síntoma, la carne te está tirando. El tema de a quién alimentas más. ¿A quién alimentas más? ¿La carne o el espíritu? Dice la palabra de Dios que nos dio un espíritu de ¿qué? De dominio propio, de amor, de poder. O sea que tú tienes el poder y la autoridad para decirle, carne y te sujetar. Abrí bien los ojos y si no traes mesita de coche me pego acá y estoy con los ojos bien abiertos. No te vas a cerrar ni aunque quieras. Tú tienes el poder para doblegar la carne. Tú tienes el poder, la autoridad para poder decirle no. Tú tienes el poder y la autoridad para someterte a Dios y resistir al diablo porque Dios te lo entregó. Y ser un Josué que conquiste. Conquistar es nuestro destino, iglesia. Arca de Pacto nació para conquistar. No para ser conquistada, sino para conquistar las partes espirituales de la mano de Dios. Que Dios se glorifique en cada una de nuestras vidas. Por eso llama el que no sabe nada, por eso llama el que no entiende nada, por eso llama y no sé por qué. Lo llama porque el Espíritu de Dios está aquí y el Espíritu de Dios está sobre ustedes. Entonces lo que no tenemos que hacer es ser valiente y decidido y esforzado a continuar lo que Dios quiere que hagamos. Basta de mirar al costado, basta de mirar al otro. Miremos al centro y caminemos derecho. Porque cuando caminamos así, solo el poder de Dios se manifiesta. ¿Usted va a ir a un lado? A mí me ha pasado sentarme en el tren, el único vacío era el mío, y la gente miraba y seguía de largo. Y yo decía, pero yo me bañé. ¿No le pasó? O se sienta alguien y lo tocó y se corre así como parecía que le di electricidad. Y yo decía, pero ¿qué pasó? ¿Está loquita?
Y eso que es viernes. Si fuera lunes, bueno, te entiendo. No, porque el poder. Tus pelos no me toquen, tus pelos me pican. Oh, es el poder que tú portas, que todavía no lo entendemos. Es el poder que el Espíritu Santo te da y aún no lo utilizamos al máximo. Ni siquiera la mitad me atrevo a decir que utilizamos el poder que Dios nos dio. Por eso, Josué fue vivo, fue inteligente y fue sabio. El primer problema que hubo, la primera vez que fue, se postró a los pies de Dios. Y no dijo palabra. Para eso que dicen, ¿para qué me voy a arrodillar si no sé qué decir, no digo nada? No tenés que decir nada. Inclina tu cabeza y deja que Dios haga la obra. Está en silencio y escucha lo que Dios quiere. Y si Dios no te quiere decir nada, en algún momento cuando vos te levantes te vas a sentir renovado. El cansancio se fue. Y tú no sentiste nada. Pero Dios obró. ¿Me entiendes? Vaya a los pies de Cristo siempre. Es fuerte, sea valiente. No se distraiga por nada. Y cuando menos su carne quiere hacer algo, es porque el Espíritu la está mandando. El Espíritu la está mandando. Como decía el pastor Clever, que se van a tomar mate y mientras mate empiezan a hablar cosas que no tienen que hablar. Si usted se está conforme y le gusta ir a la casa de la hermanita, porque hablamos de todos los temas espirituales, ¿sí?, que nos compete, es porque está llenando su carne. No su espíritu. Ahora cuando usted va, y le puedo asegurar que va a tomar mate con alguien que esté lleno de Dios, y le empieza a dar pienso a Dios, che, Dios, ¿viste esto? No, en el culto vos sabés que pasó esto, pasó lo otro. La verdad que tenemos que orar más, vamos a tener que leer la palabra más, usted no va más. Si usted no alimenta al Espíritu, no va más, no, ya no. Muy fanática, muy religiosa, no se puede hablar de nada. Yo quería hablar de Tom Cruise, quería hablar de este, no puede hablar. Quería hablar de Tinelli, las cosas que pasaban, no pude hablar de Bendita TV, de lo que pasó en el fútbol, no puede hablar nada, me pasó hablando de Dios y la Biblia, yo estoy cansado. Es fanático. Vaya a esos lugares, esté con esa persona. Póngase a la derecha porque Dios quiere llenarlos. Y Dios quiere llenarlos. Dios no quiere que usted esté vacío, Dios quiere que usted se llene. Sea valiente y esforzado, mate la carne. Ponga toda la carne en el asador y póngale bastante fuego para que se queme y se cosa. Quizá no chorree más sangre, no lleva nada, ya está. Y que el Espíritu florezca en su vida. Porque si el Espíritu florece en su vida, usted va a ser más feliz. Usted va a tener paz. Usted va a ser bendecida. Usted va a ser bendecido. A usted lo van a llamar bienaventurado. A usted le va a decir, ¿qué tenés? Hay algo que tenés en tus ojos, te brillan los ojos. Te pusiste en este contacto, no, esos son mis ojos naturales. Hay algo distinto que tenés, no sé, vos sos distinta a vos. Eso es la gloria de Dios en tu vida. Eso es el poder de Dios en tu vida. Lo otro son señales ¿para qué? Para los incrédulos. Que aunque sea por señal empiecen a creer. Pero ese es el poder de Dios actuando sobre nuestras debilidades. Yo no sé. Me acuerdo la pastora decía, mira, yo no sé lo que tenía de una sierva. Que si usted veía, la casa se le caía a pedazos, le llovía por todos lados. Muchas veces no tenía para comer. El marido se había quedado sin trabajo. Pero ella estaba gozosa, feliz. Irradiaba alegría, gozo. Irradiaba paz. Y mi señora le preguntó, ¿qué tenés? No, yo quiero eso lo que vos tenés. Cristo. Cristo. La palabra hecha viva y eficaz en nuestras vidas pasa eso. Ahí es cuando la tierra indeseable se vuelve deseable. Ahí es cuando el desierto empieza a florecer. Ahí cuando no daban vida ni 2,50 pesos empieza a haber vida. Vida en abundancia. Y todos correrán a eso. Y habrá pueblos y naciones que corren a ti. Y gente que no conocías se parará y te hablarán. Pero no por causa tuya, sino por causa de lo que tú portas. Por causa del Dios Todopoderoso que te llamó y que está contigo. Y que nunca te va a dejar ni abandonar. Y por sobre todas las cosas, dice su palabra que ni vos ni yo vamos a ser avergonzados. Dios no lo va a permitir.
Porque aquel que se burla, después va a venir y va a decir, che, ahora sí sos pobre. Ahora sí estás bien, Y vos no vas a cambiar, vos vas a seguir siendo lo mismo. Porque va a entender y el Espíritu Santo va a empezar a trabajar y va a decir, este tiene razón. Ella tiene razón. Ella tiene vida. Yo quiero eso. Y obviamente que tendrás que confrontarte con tus miedos, tus temores, tus angustias. Obviamente que vas a tener que confrontarte con tu pensamiento, tu raciocinio. Obviamente que vas a tener que confrontar contra tu carne misma. Y con todos los bichitos que están dando vueltas. Vas a tener que confrontar. Pero a ti que no te baje nada. Es decir, a Dios le agrada. Yo quiero ser lleno de Dios. Hablamos con los jóvenes. ¿Cuántos de ustedes dijeron, heme aquí alguna vez a Dios? Un montón de veces más, un montón de veces. Y Dios lo tomó. Entonces dice, Señor, quiero servirte con todo ese primer amor. Y Dios dice, bueno, a lavar los baños. Yo no estoy para lavar los baños. Señor, me están desprestigiando y no están usando a tu siervo al 100%. Y Dios dice, no, sí te estoy usando al 100% porque tengo que matar el orgullo y la soberbia. Aprende a ser humilde. Entonces, el que se humilla lo voy a exaltar. El que se exalta lo voy a bajar. Todo hay un propósito para Dios. Dios es un Dios de propósito. Entiéndanlo, entendámoslo. Y todo lo que Él hace por un propósito mayor del que nosotros entendemos. Todo dice que ama para Dios, todo es para bien. No hay nada para mal, no hay desecho, todo es para bien. Aunque sea el dolor más grande, todo es para bien. Todo es para bien. Y eso es lo que nosotros tenemos que tenerlo siempre acá. Ponte de pie donde estás. Yo sé que muchas veces el guerrero